a Librería El Virrey por permitirnos estar aquí esta noche presentando el libro Del ronroneo al rugido de Sergio Bolívar. Un interesante libro para nuestro sello Pieza Clave, donde pues son textos para repensar la ruta política, y de verdad estamos muy contentos de presentar esta noche este texto de Sergio Bolívar, para quien pido un fuerte aplauso. Tengo el honor de presentar aquí a grandes ponentes esta noche. Realmente es una alegría tenerlos en esta mesa de lujo junto a Sergio. Todos los libros, cuando se presentan, pues son ceremonias. Así que estamos aquí celebrando la presentación del ronroneo al rugido con una mesa de lujo. Tengo el agrado y el honor de presentar a la reconocida periodista Mariela Balbi, para quien pido un fuerte aplauso. También es un honor para mí presentar al connotado periodista Juan Paredes Castro, que también nos acompaña en esta noche. Gracias, Juan. Y también presentar al embajador Hugo de Sela, quien también nos acompaña en esta noche, también junto a Sergio, junto a la mesa. Así que estamos muy bien acompañados en esta noche aquí en El Virrey. Y para nuestro autor Sergio Bolívar, quien también está aquí en la mesa. Bien, sin más preámbulos, dejo en la palabra a Mariela Balbi. Bien, muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en la presentación del libro Del ronroneo al rugido de nuestro querido amigo Sergio. Como bien indica el autor, esta publicación de columnas periodísticas Del ronroneo al rugido abarca un periodo específico de tiempo, del 2021 al 2025. Eso lo hace un libro singular. Seguir puntualmente durante 5 años, 1825 días, lo que ocurre en el mundo y en nuestro país requiere de disciplina y de motivación. En un mundo donde la comunicación se ha vuelto polifacética, el redactar semanalmente un artículo en un periódico comentando las noticias que ocurren día a día es un oficio que transita entre la convicción en lo que uno escribe y el persuadir al lector para que juntos compartan una manera de enfocar lo que sucede en la realidad, en la sociedad. Es una ceremonia donde el escribidor elige entre el vértigo de noticias que nos llevan la que le parece más relevante de analizar. Y el Perú es especialmente prolífico en ello. Siempre pasa algo, eso decimos los periodistas acá. ¿Por qué se reflexiona sobre un tema y no sobre otro? Bueno, eso depende de la subjetividad de cada una. Sin duda, Sergio se ha afianzado en el análisis político partiendo del pensamiento liberal y desde esa óptica enjuicia con solvencia y versatilidad diversas realidades que nos afectan en nuestro diario vivir y comprometen nuestro futuro, pese a que muchas veces a nosotros nos pasen desapercibidas. El autor parte de un respetable punto de vista. Para él, analizar un hecho implica una responsabilidad. Lo voy a citar. Una responsabilidad ante la sociedad peruana y en particular la limeña, donde hablar a media voz es habitual. Por eso sus artículos están guiados por un propósito: remover conciencias, hacer pensar, reflexionar sobre las decisiones de gobiernos que nos conciernen. En suma, quiero ofrecer una perspectiva de cambio, desatar nudos, lo cual siempre es bienvenido, más aún si se trata de un análisis fundamentado y sesudo, como es el caso. El título de este libro, Del ronroneo al rugido, es potente y provoca curiosidad. El 16 de agosto del año pasado, el autor tituló así un artículo sobre la buena perspectiva que significaba para América Latina el gobierno de Javier Milei. Lo comparaba con el régimen peruano de Dina Boluarte. En ese tiempo, la presidenta tuvo el desatino de cantar en público la melodía infantil El gato ronrón, que no entonaré hoy porque soy en extremo desentonada y no quiero arruinarle a mi buen amigo esta simpática noche. El contrapunto que él establece entre ambos regímenes es fácilmente deducible. Milei, dice, es un león que tomó medidas audaces para sacar adelante a su país.
mientras que Boluarte no tiene reflejos y significa la mantención de un status quo, un ronroneo que da paso libre a todas las plagas que padecemos: pobreza, inseguridad y corrupción. Estos últimos 5 años hemos tenido 2 presidentes, varias fugas de funcionarios públicos, corrupción desatada, incremento de la pobreza, compra y venta de congresistas, intentos de anarquía social, decaimiento económico, un post-COVID de difícil recuperación, deterioro institucional, descomposición social, tsunami de delincuencia, crecimiento de la extorsión y final, pero no finalmente, asesinatos políticos. Ante el derrumbe institucional que significó el gobierno de Pedro Castillo, muchos optaron por distanciarse de lo que ocurría en el país. Decidieron vivir hacia adentro. Otros se fueron del país y muchos otros lucharon saliendo a las calles para manifestar su protesta. En el caso de Sergio, su salida fue escribir claro y fuerte. El análisis y recomendaciones que da el sector empresarial ofrece propuestas prácticas, pero a la vez insiste en remover conciencias, combinándolos a tomar posición. Digamos que el empresariado es su público objetivo, primando también el tema económico en sus columnas, aunque evidentemente no excluye otros espacios sociales ni deja de lado otras importantes realidades. La actitud del empresariado frente a Castillo fue bastante pasiva, tolerante y por ende cuestionable. Las alertas que plantea Sergio se enmarcan dentro de la sensatez. La unión gremial, defender la Constitución frente a la tentación de crear un régimen totalitario vía la Asamblea Constituyente, exhortando a los gremios empresariales a defender el modelo económico y a estar atentos frente a propuestas populistas tanto de los políticos como de quienes nos gobiernan. Alienta a los empresarios a participar en la tan mencionada y necesaria reforma del Estado y también a tener más presencia en problemas acuciantes e irresueltos como la minería informal, que hoy alcanza nuevamente un pico de violencia. Principios como sin inversión privada no hay país viable son defendidos con convicción por el autor. Él es una suerte de vigía que va anunciando todos los problemas que traerá la paralización de la actividad minera. Lo cuantifica además, como cuando apunta que el gobierno de Castillo paralizó el 30% de la producción de cobre, un sector vital para nuestro desarrollo, o nos recuerda que son 270.000 jóvenes que se incorporan cada año a la economía y son 44.150 empleos perdidos por cada punto de reducción del PBI o por no crecer y estancarnos. La mayoría de las columnas del ronroneo al rugido transmiten mucha urgencia. Es un apremio que experimenta alguien que está inmerso en una realidad muy nociva como fue el régimen castillista, que sabía lo que venía si este descalabro prosperaba. Por eso invoca insistentemente a la unión de las fuerzas sanas, a una coalición de los buenos, de las buenas personas, para neutralizar el tsunami que se venía. La vacancia era la única alternativa para que el Perú se salvara, por lo menos desde la perspectiva de Sergio, pero nunca llegaba hasta que supimos la lamentable razón. Los congresistas vendían su voto al gobierno por favores que recibían a cambio de esta censurable conducta. Fue una realidad deprimente que nos hundió en el desaliento. Afortunadamente Castillo cometió la torpeza de sentirse Dios y pretender dar un golpe de Estado que lo llevó directamente a prisión. Pero la preocupación de nuestro amigo escribidor recorre, como ya mencionamos, también el gobierno actual y lo que nos espera. Hace un prolijo inventario de nuestros males crónicos y de alternativas plausibles. El lector encontrará en Del ronroneo al rugido muchos temas sobre los que podrá reflexionar, porque Sergio es un escribidor solvente que nos hace mover las neuronas a plenitud, sobre realidades como por ejemplo la modernidad, el creciente comercio con China y su importancia, la violencia política, la precariedad política en nuestro país, la falta de liderazgo, la precaria institucionalidad, el derrumbe del sistema de justicia, la esfera mundial.
Los invito a que lean y adquieran Del ronroneo al rugido y encontrarán algunas certezas que estoy segura les serán muy útiles para conocer y entender lo que ocurre en nuestro complejo país. Felicitaciones, Sergio. Buenas noches, queridos amigos, y felicitaciones a Sergio. Comienzo yo por felicitarte, ¿no?, por esta entrega de un libro que tiene, yo te diría, más que rugido, ¿no?, tiene un propósito de sembrar un llamamiento al debate. Y gracias por estar acompañado de dos estupendas personalidades con quienes he alternado muchas veces, Mariela Balbi y Hugo de Sela. Sergio nos entrega un libro, diría yo, aguerrido. Quiero hablar del libro, no lo llamaría compendio, porque es un libro, ha encontrado la manera de hacerlo orgánico, sustantivo y con una direccionalidad, que es invitarnos a dar un salto de garrocha del estado de marasmo en el que estamos viviendo hoy, con una interlocución política bastante pobre y con un alejamiento del sentido de la realidad, de tal manera que por ratos, como dice Mariela, el libro parece traducir un cúmulo de frustraciones, ¿no?, en un país lleno de diagnósticos y sobrediagnósticos, en un país cargado de propuestas incumplidas y de falta de una respuesta. Y cuando él reclama aquí la necesidad de una interlocución fuerte, que no sea la que ahora encubre o esconde en las redes sociales, o el chisme que corre, o el rumor que corre, o la especulación que corre, él reclama una interlocución fuerte, pero la pregunta es una interlocución entre quiénes, porque ya llevamos mucho tiempo con un monólogo, más bien dividido en dos, el monólogo de los gobernantes y el monólogo de los gobernados. Los gobernados replegados en las capillas propias, ¿no?, como la del empresariado, por ejemplo, que Sergio cuestiona aquí muy duramente, y el monólogo del gobierno. Entonces, con un monólogo aquí y allá no vamos absolutamente a entrelazar nada, ¿no? Y esto me lleva a pensar en cómo nos instalaríamos en el supuesto caso de que diéramos ese salto de garrocha que invita a Sergio, de pasar de una interlocución pobre a un gran debate, a una gran discusión sobre el presente y el futuro del país. Sobre qué tendría que estar este debate y sobre qué tendría que funcionar. Y lo que encuentro yo es que nuestro sistema político se está traduciendo o se está digamos, reflejando cada vez más en piezas sueltas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la pieza suelta de la economía, que tuvo su momento importante y de consolidación hasta precisamente el año 2016 o el 2018, para pasar a ser ahora mismo ya vivir un estado de regresión. Y esa pieza suelta de la economía, suelta de la política, suelta de las garantías jurídicas, suelta de la justicia, ¿no?, es realmente una pieza suelta preocupante. Porque es esa economía que en otro momento despertó expectativas de crecimiento y de cierre de brechas importantes como el de la pobreza, la encontramos ahora absolutamente solitaria. No hay el menor deseo del Ejecutivo, del Gobierno, por ejemplo, de preocuparse por la brecha fiscal, que podría desencadenar muchos problemas. No hay una garantía
realmente clara, unas señales de garantía realmente claras a las inversiones. Es una pieza suelta muy, muy preocupante el de la economía. Y la otra pieza suelta, el de la propia presidencia, que yo me he preocupado muchas veces en marcar algunas líneas de análisis y de opinión sobre el funcionamiento de nuestro sistema presidencial. Más allá de la tradición, digamos, presidencialista que tenemos no solamente en Perú y América Latina, pero el funcionamiento en sí misma de la presidencia, ¿no? Con una presidencia del Consejo de Ministros que uno no sabe cuál de ellas puede ocuparse del gobierno y cuál otra puede ocuparse del Estado. Si nosotros entendiéramos bien constitucionalmente lo que dice la Constitución sobre el papel del ejercicio del Estado, tendríamos que concluir, ¿no? Y acá hay constitucionalistas que quizás me pueden desmentir o no me pueden desmentir, como Martín Belaunde, en el sentido de que una jefatura de Estado en el país tendría que estar por sobre toda la organización política del país. Pero para eso, ¿qué tendríamos que tener? ¿A qué tendríamos que aspirar? A tener un presidente de la República que dé la talla para ejercer esa jefatura de Estado. Y mientras tanto, si no se da la talla en un lustro, en el siguiente lustro y en un lustro más, lo que tenemos es que en 15 o 20 años no has ejercido la jefatura de Estado y por lo tanto el Estado no funciona. El Estado no funciona. La señora Dina Boluarte, si tuviera otra talla de gobernante, estaría probablemente conversando, convocando, reuniéndose y concertando con muchísimos poderes del Estado sin tenerle miedo a nadie. Pero aquí todos los poderes del Estado se tienen miedo unos a otros o se ponen zancadillas unos a otros. Lo cierto es que todas estas piezas sueltas del Estado, no digo que todas sean malas o que todas funcionen mal, la economía funciona bien, pero no en el nivel que debiéramos desear. Tenemos, por ejemplo, piezas sueltas como el de la institución del embajador de CELA, la Cancillería, una pieza suelta que yo no digo que esté mal, sino es una pieza suelta que debiera servir de modelo para el sistema meritocrático de la burocracia en el Estado, que está totalmente descompuesta y prácticamente destruida. O sea, no hay ministerio con un sistema de organización, digamos, meritocrático que pueda equipararse en lo mínimo al que tiene o al ejemplar que podemos extraer de la Cancillería, ¿no? El mismo sueldo nuevo de la Presidenta de la República, que ha creado controversia en los últimos tiempos, no solo tiene que despertar rechazo y digamos, preocupación por la improvisación con que a estas alturas, ¿no?, viene a intentar resolverse un sueldo presidencial, sino que revela precisamente esa falta de servicio civil que el país no tiene y que el proyecto de servir se ha quedado a medio camino. El Ministerio Público, otra, diría yo, monstruosa pieza suelta hoy, que está fuera de sus roles y funciones y objetivos y misiones, ¿no? O sea, es un Ministerio Público descompaginado en el que no tenemos garantía de una acción penal. No tenemos absolutamente garantía de una acción penal. Y acompañando al Ministerio Público, por supuesto, el Poder Judicial. Todas estas piezas sueltas nos tendrían que preocupar muchísimo para hacer aterrizar un gran debate, una gran discusión que nos lleve precisamente a la búsqueda de los puntos mínimos de concertación que necesitamos, porque para seguir nosotros confrontados como hasta ahora, lo que necesitamos son puntos de intersección de acuerdos, manejar desacuerdos para llegar a acuerdos.
y probablemente a través de esos mínimos acuerdos bajar la temperatura de la confrontación política. Y bajando la temperatura de la confrontación política, entender mejor la realidad y entendernos mejor los que de alguna manera nos movemos dentro de la política, ¿no? Me incluyo siendo periodista y no siendo militante partidario de ninguna organización, pero me siento dentro de esa responsabilidad por lo que debe ser la política y cómo la política nos tiene que conducir a esta nueva suerte de elecciones generales del 2026. Y no hemos podido, lamentablemente, hacer de las transiciones políticas, incluido aquí la transición del 2001, que estuvo en manos de una respetabilísima persona como Paniagua, pero que no tuvo el tiempo para generar, digamos, cambios y reformas que el sistema político necesita. Porque todas nuestras transiciones están caracterizadas por carrera al tiempo electoral, por carrera a nuevas elecciones. Y aquí la gran pregunta también, y que de alguna manera se hace Sergio, es ¿por qué casi siempre estamos organizados para ir a nuevas elecciones y organizados más para conquistar el poder que para gobernar? Ahora mismo los partidos están preocupados y afanados en correr a nuevas elecciones porque quieren llegar al poder, pero no sé cuántos de ellos quieren realmente hacer un buen gobierno y prepararse a hacer un buen gobierno. Y creo yo que quiero llegar al comienzo con esto, al comienzo de la propuesta de Sergio, de una interlocución válida, que para eso su libro ilustra, creo que un par de colmillos muy fuertes, ¿no? Para ver dónde instalamos esos colmillos en una nueva interlocución para la cual el llamamiento que hace Sergio creo que es sumamente válido. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero empezar por decir que estoy muy contento de compartir la mesa con dos personalidades como Mariela y Juan, y además por dos buenos amigos como ellos. Es muy simpático y grato compartir esta mesa. Y luego quiero compartir con ustedes algunos comentarios sobre el libro de Sergio. Y lo primero que debo confesar es que ya hace un buen tiempo leo con mucho interés las columnas de Sergio en Expreso. Y las encuentro siempre interesantes, siempre reveladoras y que además siempre llaman la atención sobre temas importantes. Y quiero felicitarlo por eso. Y quiero hacerle una doble felicitación por la excelente selección que ha hecho para este libro. Porque, claro, durante 4 años de columnas son muchas las que he escrito, y él ha sabido, para esta publicación, elegir aquellas que nos permiten conocer su pensamiento más a fondo. Y además ha tenido la idea, que en mi opinión es muy buena, de que a cada columna que ha seleccionado le ha puesto una mínima explicación. Y eso creo que es una excelente idea porque nos permite comprender mejor cuál es su intención. Quiero en tercer lugar resaltar algo, que es la oportunidad en que está publicándose este libro. Porque como lo hemos conversado y como lo hace explícito Sergio en el libro, él lo que pretende es propiciar en esta etapa electoral una discusión sobre temas de fondo. Lamentablemente todos vemos que los procesos electorales en nuestro país son cada vez más como peleas entre personas. Se ataca uno, se ataca al otro, pero hay muy poca discusión de ideas, muy poca discusión de planteamientos. Y eso es una degradación de la política, en mi opinión. Si a eso le aunamos el hecho
de que prácticamente no tenemos en el país ningún partido político serio, creo que estamos frente a una situación bastante grave, porque hoy en día los partidos políticos, como creo que todos percibimos, actúan más como fábricas de candidatos que como agrupaciones que defienden ideas, ideologías comunes, que es como funcionan los partidos políticos en la mayor parte de países del mundo. En esta selección, Sergio nos hace un paseo, diría yo, por los principales problemas del país. Yo me echo un apunte acá para recordar, porque la verdad que sí tenemos varios problemas, es difícil recordarlos sin leerlos. Él nos dice, por ejemplo, lo que mencionaba ahora de los partidos sin doctrina, sin programas de gobierno, sin un liderazgo ético claro. Recuerda también en algún otro de sus artículos el fracasado intento de la regionalización en el Perú. El centralismo, que es profundamente ineficiente. La existencia tan fuerte en nuestro país de caudillos locales que prácticamente hacen lo que quieren en su zona, y de movimientos regionales que compiten con los partidos nacionales y que compiten también en cuál es más corrupto que el otro. Y eso causa, como creo que todos compartimos, un alto grado de desconfianza en los dirigentes políticos. Las encuestas, entre otros medios, demuestran todo el tiempo que no hay confianza en los dirigentes políticos, no hay confianza en el Ejecutivo, no hay confianza en el Congreso. Nuestra población no los considera legítimos representantes de sus intereses, y eso creo que es grave, y Sergio lo menciona varias veces en sus artículos. Se refiere también él al problema de la inseguridad, al problema del crimen, a la violencia que lamentablemente se ha vuelto cotidiana y con la cual todos tenemos que lidiar. Todos hemos cambiado en algo nuestras costumbres. Cuando salimos a la calle lo hacemos con desconfianza, lo hacemos hasta con miedo, porque el nivel de violencia es tremendamente alto. Otro tema que Sergio destaca es el afán de buena parte de los medios de prensa de resaltar las noticias sobre la base del sensacionalismo. Más que dar las noticias, lo que interesa es un titular impactante, chocante a veces. Y eso se ha convertido ya en una característica que hoy en día se extiende a todo tipo de medios de difusión, ¿no? Y hay ahí algo que no está bien. La falta de educación de nuestra niñez es otro tema que Sergio menciona. El descreimiento que hay en los procesos judiciales, en el poder judicial propiamente dicho, en el uso abusivo que hay, por ejemplo, de la detención preventiva, ¿cierto? Es muy difícil entender para nosotros, e imagínense para un extranjero. Yo tengo la deformación de pensar siempre en eso porque soy diplomático. ¿Cómo nos entenderán en el extranjero que a una persona se le puede tener detenida hasta 3 años para investigarla, porque ni siquiera se le acusa durante esos 3 años? Es difícil de explicarlo. Destaca él también los problemas de terrorismo remanente que hay, la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, la enorme informalidad de nuestra economía. Y destaca algo que por lo menos para mí fue en alguna medida sorprendente, que es la paralización del crecimiento de la agroexportación. Eso me parece una cosa interesante porque todos leemos en titulares la idea de que la agroexportación está creciendo, y Sergio nos hace ver que en realidad lo que está creciendo son los precios, pero no la cantidad de bienes que producimos, y eso es algo preocupante. Y él, frente a esto, nos dice
que hay una obligación de todos y cada uno de nosotros de que al conocer estos problemas de nuestro país hagamos algo por resolver. Que él llama la atención a determinados grupos de la sociedad peruana. Muy fuertemente lo hace, como bien lo dijo Juan en su presentación, a los empresarios. Les dice a los empresarios que tienen que asumir el papel que les corresponde, tienen que asumir un papel de liderazgo, tienen que convencer a la gente de que el emprendimiento es algo bueno y que produce riqueza y que no debe quedar solamente en buenos deseos. Habla también de que hay que tratar de reconstruir a los partidos políticos y hay que hacer reformas importantes en la política, en el Poder Judicial. Y dice algo que también me ha interesado mucho, y es un poco lo que él insinúa en el texto, en el título de su libro, ¿no es cierto? Hay que decir las cosas con claridad, hay que tener el compromiso suficiente con nuestro país para decir las cosas en voz alta, para decirlas con firmeza y no seguir esa costumbre tan limeña a la que se refirió Mariela de hablar a media voz, de no decir las cosas, de más bien dedicarse al chisme antes que a decir las cosas directamente. Esas son las cosas que quería resaltar del libro, que son las que más me han llamado la atención, y decirles que realmente vale la pena leerlo, es interesante, se aprende con el libro. Y no quiero terminar estas palabras sin agradecerle mucho a Sergio por haberme invitado a escribir el prólogo del libro, que es naturalmente la peor parte del libro, pero le quedo muy agradecido por eso y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, un gran amigo mío me recomendó el día de hoy hablarles con el corazón y menos con la memoria. Entonces, lo primero que siento es una gran emoción de que estén todos ustedes acá acompañándome en esta presentación del libro. Mi primer libro en realidad, ¿no? Y es un momento en el que de repente con todo lo que he escuchado me doy cuenta de que no solamente es un libro, es una oportunidad que tenemos para poder dar ideas, dialogar y de alguna manera buscar caminos para poder resolver los grandes dilemas que tenemos en el Perú. Entonces, quiero dar agradecimientos sinceros, empezar agradeciendo muy sinceramente a las personas que han estado ahí conmigo. Primero, desde mi empresa andina, ¿no? Ludwig Meyer, está ya sentado atrás, ha sido mi editor comprometido, riguroso, germánico, casi como escuchan su apellido. Siempre hemos compartido de alguna manera visión y eso me ha motivado mucho a escribir. De igual manera, quiero agradecer a Román Sendoya. No está acá, evidentemente está en España, es un periodista español que viene eventualmente acá, pero siempre se ha dado el tiempo de darme una crítica constructiva, aguda, precisa, ¿no? También quiero agradecer a parte de mi equipo que está aquí, Jorge Kishimoto, que siempre me ha animado a escribir en medios de comunicación, ¿no? Fue una persona clave. Personas que ya no están cerca, pero han dejado huella en mí. Me refiero a Íñigo Alcoz, ¿no? Un gran estratega, y también Antonio Crespo, que es una persona que me ha ido poco a poco inspirando en la literatura. También quiero agradecer a los espacios que me han dado la generosidad de publicar mis artículos, tanto Expreso, Lampadia, El Montonero, ¿no? Y muchos otros. Y un tema importante es que también aquí está presente la editorial, el Centro de Desarrollo Editorial, con sus sellos pieza clave, que son los que me han ayudado, digamos, a conjugar todas estas ideas con una estructura que tenga sentido, ¿no? Y, por supuesto, mi mesa de honor. Tengo a periodistas destacados por los cuales me siento muy halagado de compartir.
me refiero a Mariela. Siempre he admirado tu visión, tu valentía, tu forma de ver las cosas y plasmarlas. Juan, también una trayectoria reconocidísima en el periodismo que está dejando una huella imborrable. Y Hugo, un embajador de lujo, Hugo Esela, y que además en este corto tiempo me ha permitido conocerlo de forma personal y me ha dado la gratitud de conocer a una persona admirable como ser humano, no solamente con ese temple diplomático, sino como ser humano. Yo creo que he aprendido mucho más de lo que él se imagina de él. Mi familia, están todos acá, ¿no? Mi padre, mi madre, mi hijo, que me motiva, mis sobrinos, que los quiero demasiado, mi hermana que está en el cielo. A todos ellos los amo profundamente, también les agradezco. Y quiero comentarles que este libro nació de alguna manera porque en la época de la pandemia, ¿no?, confinados todos, había un abrumador momento en el que recibíamos las fake news famosas, ¿no? Ese instante en el que esas noticias negativas, falsas, empezaron a abrumarnos. También llegó un momento en el que estuvimos confinados, un desconcierto político, narrativas totalmente extremas de izquierda, también de derecha, ¿no? Entonces, todas estas cosas que he ido absorbiendo, me he dado cuenta de que me motivaron a la necesidad de empezar a escribir, a darle sentido un poco a las ideas que inicialmente empezaron con un tema de promoción de inversión, de darle un sentido lógico a que lo económico es importante, tenemos que hacer que el país se desarrolle y sin duda todas las ideas que generen un valor de crecimiento para el país son buenas. Pero no solamente son artículos de opinión de coyuntura, sino creo yo que poco a poco me he dado cuenta de que el sentido va en dar la claridad de esta media voz que se da, muchas veces indiferencia, ¿no? Una indiferencia que para tratar de complacer a otros, no hablar bien, no tener miedo de repente a expresar, ¿no?, las cosas como las ven. Hay que actuar con firmeza y hay que decir las cosas como deben ser. Creo que es, más allá de un título llamativo que es del ronroneo al rugido, es una metáfora, ¿no? Es una metáfora que he tratado de plasmar en esto. Tenemos que llevarnos desde ese ronroneo, de ese gatito que de repente está complacido y algo miedoso, ¿no?, de decir las cosas allí, temeroso, y que además no ve salidas, no quiere encontrar la salida de decir las cosas como son, y es complaciente, ¿no? A convertir el león que tenga vigor, que pueda decir las cosas claras, que diga las cosas como deben ser, y que además hable desde la responsabilidad, la integridad que todos necesitamos en el país. Esa indiferencia, a veces, muchas veces, ese sentimiento de indignación, ¿no? Indignación cómoda. Qué cómodo me siento indignado, pero no hago nada. Es un llamado de acción, es un llamado de que dejes un poco esa complacencia, dejes un poco esa forma de pensar y que empieces a actuar, que empieces a llevar las cosas hacia un estadio distinto, pero a través del pensamiento. No se trata de gritar, ni salir a las calles, ni hacer marchas, como estuvimos en un tiempo acá con las tomas de Lima y todas esas cosas, ¿no? Sino se trata de que pienses qué es lo importante para el Perú y que muchas veces sentimientos de ay, me indigno, ¿no?, cambie a que pienses realmente lo que vas a hacer por tu país, a que tengas un propósito distinto por contribuir. Ese es un poco el estilo que he tratado de mantener de alguna manera con estos artículos. A veces me despierto y
y se me ocurren ideas, entonces las anoto, ¿no? Mi estilo ha ido poco a poco cambiando, pero no trato de defender una trinchera específica, ¿no? No trato de estar siempre... O sea, la libertad económica es importante, y creo que ustedes han escuchado bastante de esto, pero también busco un tema de pensamiento estratégico, un tema que tiene que ver con la ciudadanía, activar la conciencia ciudadana, y eso creo que poco a poco te va llevando a más preguntas que a propias respuestas. Irte preguntando cada vez más qué es lo que necesita tu país y qué es lo que necesitas que la gente empiece a darse cuenta que está mal, o mi forma de contribuir es desde la escritura. Eso es, de alguna manera, lo que trato de generar un impacto. Ludwig varias veces me ha dicho, ¿no? Oye, más de una columna, ¿no? Te han leído, ¿ah? Te han hecho caso, me dice, te han hecho caso. Y es porque de repente algún ministro o autoridad hizo determinada medida que yo había propuesto, ¿no? en un artículo, que ha pasado hasta en la época de Castillo, curiosamente, ¿no? Ahora, otra cosa es de que haya durado el hombre, ¿no? Pero ¿qué ministro dura acá en el país, no? Ninguno. Entonces, bueno, las reacciones que pueden generar algo ya me hacen sentir a mí de que estoy logrando y no pierdo mi tiempo haciendo esta labor de escritura. La institucionalidad está presente en todas las páginas, creo yo, que sin institucionalidad no vamos a poder llegar a ser país, no vamos a poder llegar a tener desarrollo, es muy complicado. Y lo que se ha normalizado de alguna manera, es que expreso es una actitud de buscar el atajo, ¿no? Buscar lo fácil. Las personas que buscan la pretensión de aprovechamiento personal cuando tienen el poder, ya lo dijo Juan también, ¿no? Estaba mencionándolo, y eso son personas nocivas que tenemos que tener claramente a las personas, aclarar que está mal, porque si no empezamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Está presente lo geopolítico, está presente la reputación como algo importante, un poder blando. Pero ¿qué espero de ustedes si es que compran el libro? De repente es una pregunta que se acaba... Pero es una alerta, es una posibilidad de que empecemos a hacer un país mejor. De repente unas cuantas ideas que no estamos considerando o que de repente no estamos totalmente tocándolas con solidaridad, las podemos poner sobre la mesa y ese pensamiento crítico sea lo que reemplace a esa indignación, a esa autoindulgencia y a esa paralización miedosa, ¿no? Entonces, es una invitación a reaccionar, es más que más que un recital, es en realidad, vamos a hacer una ruta y hagamos que funcione como una transición que pueda dejar huella. Bueno, yo quiero decirles a todos que en este recorrido de hacer el libro he pasado por muchas personas y quiero decirles que también son parte de este libro, personas que me han dado retroalimentación, que me han comentado alguna columna, lectores, amigos, críticos, personas que de repente, mis propios estudiantes, algunos otros académicos, que me han dicho algo acerca de un artículo, han contribuido en alguna manera a que esto se haga realidad. Entonces, mi agradecimiento a todos, quiero que lo consideren el libro también como suyo y yo espero de que realmente genere un reto para que le empecemos a rugir más, empecemos a tratar de rugir más, no nos quedemos en la complacencia, porque el Perú tiene posibilidad, ¿no? Pero tampoco no es la salvación por sí sola, ¿no? No es una salvación que se vaya a dar únicamente por inercia, sino tenemos que hacer las cosas que eso funcione. Muchas gracias.